Hoy os hago recomendaciones de misterio juvenil que yo he disfrutado un montón. Hola, ¿qué tal? Hoy me apetecía hablaros de algunas de mis últimas lecturas de misterio que han sido un misterio un poquito más juvenil, pero entre las que hay algunos títulos que me han encantado. He decidido que la manera más divertida de hacerlo era en forma de ranking, así que os voy a ir hablando de 5 lecturas, pero colocándolas un poco de la que menos me ha gustado a la que más me ha gustado, para que tengáis clarísimo cuáles son mis recomendaciones más top. Antes de ir a por el ranking, os recuerdo que apoyáis un montón mi contenido dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y también que en la cajetilla tenéis los enlaces a mis redes sociales y también a mi Patreon si queréis acceder a más contenido. Vamos a hablar de libros. Vale, como digo, son 5 lecturas de misterio juvenil que he hecho en los últimos meses y las he ordenado de la que más me ha gustado a la que menos. Pero para darle un poquito de emoción a la cosa, vamos a empezar al revés. Es decir, os voy a hablar primero de las que menos me han gustado hasta que lleguemos a la número 1. Aunque tengo que decir que realmente todas han sido lecturas que me han parecido divertidas y que no me he arrepentido de hacer. En el número 5 está El campamento de Blue Jeans. Es el primer libro que yo leo del autor, porque la verdad solo me interesan los libros que son más de thriller o de misterio. La verdad es que no me ha disgustado, tampoco me ha encantado porque como veis está a la cola de esta lista, pero sí que entiendo por qué es un éxito entre los adolescentes y que puede ser una lectura muy divertida también de hacer si sois fans también de leer un misterio un poquito más adolescente, un poquito más juvenil. En este caso lo más llamativo es que la historia es una especie de retelling o está inspirada en 10 negritos de Agatha Christie, ya que es un grupo de jóvenes que están más o menos aislados en una especie de campamento, como dice el título, que es un campamento para empresarios jóvenes, influencers, adolescentes en general que están en el mundo de redes y que se mueven y mueven pasta y mueven negocios. Entonces un señor, que no sabemos muy bien quién es, pero se supone que es un gran empresario, les reúne allí para hacer una especie de convención o cursos que les pueden venir bien y además va a haber una especie de concurso y va a haber un ganador que puede quedarse con las empresas de este señor. Entonces aparte hay como competitividad y es como muy goloso. Durante el libro vamos viendo un poco quién es cada uno de estos chicos, qué han hecho con su vida, qué problemas tienen, etcétera. Y sí, es un thriller, así que lo que pasa es que poco a poco va habiendo asesinatos. Como os he dicho, pues un 10 negritos juvenil. La parte de los asesinatos, del misterio y la resolución del caso, la verdad es que están bastante bien, bastante entretenido y tengo que decir que me mantuvo enganchada e intrigada. ¿Qué es lo que no me gustó tanto? Pues los personajes. Para mí eran todos un perfil de adolescente que no me gusta, no me atrae, no empatizo y la verdad me aburre un poco. Me parecieron todos demasiado histriónicos y falsos y sus vidas personales me interesaban menos 100.000. Las decisiones que tomaban me parecían todas tontísimas y se supone que está justificado porque sean adolescentes, pero yo soy de la opinión de que los adolescentes no tienen por qué ser así de idiotas. Tengo que decir que tampoco ayudó nada que yo lo escuché en audiolibro y las voces que se ponían para interpretar a todos estos jovenzuelos todavía incidían más en esta parte histriónica, chillona e irritante. Así que en este caso, si le vais a dar una oportunidad, yo personalmente no os recomiendo el audiolibro y os recomiendo que lo leáis en papel o en digital. Vamos a la posición número 4. Aquí ya entramos en lecturas que realmente me han gustado, pero me apetecía ordenarlas porque sí que hay una diferencia entre ellas. En el número 4 tenemos Una herencia en juego de Jennifer Lynn Barnes. Antes de contaros más, os advierto que esta es la primera parte de una trilogía que yo he disfrutado y probablemente continuaré con la trilogía. Se puede leer de manera única, pero obviamente quedan cosas abiertas, así que tenéis que saber que probablemente queráis leer las siguientes partes si leéis este. En general me ha gustado mucho tanto de trama como de personajes como de ambientación. Lo que más resalto yo de esta novela es la ambientación porque es en una gran mansión de ricos con un montón de bibliotecas, laberintos, despachos, alas de la casa prohibidas, jardines, bosques. Es increíble, me encanta y además está súper bien explotada y descrita. La historia sigue a una chica adolescente que es huérfana y que aunque es muy buena estudiante tiene pocas perspectivas en la vida porque pues no tiene mucho dinerito, pero mucho dinerito quiero decir que vive en su coche. Entonces está en una situación bastante desesperada y de repente le llega la noticia de que ha recibido una gran herencia misteriosa.
Para recibir esa herencia tiene que ir a la mansión del señor que se ha muerto y conocer a toda su familia. Cuando llega allí se entera de que además de esto tiene que estar un año viviendo con ellos. Esta familia es súper turbia, todos los miembros son muy hostiles y extraños, claramente ahí han pasado cosas y hay muchos secretos y ella se ve metida en medio, y además hay una especie de juego de pistas que tiene que seguir, o que ella se mete en seguir, junto con 3 chicos que viven allí que eran como los nietos del fallecido, creo. Aquí también se entrelaza un poco una especie de romance que en el primer libro ni siquiera ocurre, pero supongo que se va a ir desarrollando. Lo que más me ha gustado entonces, aparte de la ambientación, ha sido ese juego de pistas por toda la mansión enorme, y lo que menos esa parte más romanticona, que no llega ni siquiera a romance, es más bien como atracción juvenil entre la protagonista y esos 3 chiquillos, que yo no le he visto el aquel y sinceramente me sobra por completo, pero que entiendo que puede atrapar a los lectores más jóvenes, tampoco es que le quite mucha puntuación. Vamos a la posición número 3, y aquí sí que lo tengo en físico, y en la posición 3 está A la caza de Jack el Destripador, de Kerry Maniscalco. Este es un libro que ya he hablado un poquito de él en algún momento y siempre incido en que es una recomendación un poco especial. ¿Por qué? Porque no es un libro que a mí me haya encantado, pero sí que me ha gustado mucho el potencial de la autora y me ha dado muchas ganas de seguir leyéndola, porque hay cosas que no me gustan, pero las cosas que me han gustado mucho. Y vemos que sigo un mismo patrón, porque lo que menos me han gustado han sido las relaciones entre los personajes, que me han parecido completamente descabelladas, absurdas, no he empatizado, hay una relación romántica que no entiendo, y bueno, pues eso me sacaba mucho de la historia, la verdad. La protagonista en este libro tampoco ha sido santo de mi devoción, y esa interacción entre todos los personajes tan artificial, tan rara, hace que la trama floje en muchos momentos. Pero la ambientación y todas las referencias al caso real de Jack el Destripador para mí salvan por completo al libro y hacen que me guste la mente de la autora y quiera saber qué historias hay bullendo por ahí. En este libro seguimos a Audrey Rose, que es una chica de la época de Jack el Destripador, es decir, que no tenía muchas libertades y, entre otras cosas, era imposible que cumpliera su sueño, que es estudiar ciencias forenses. Pero por suerte su tío se dedica a ello, su tío es forense de la época, y él le enseña muchas cosas y la tiene ahí en su sala, pues abriendo cadáveres, enseñando cosas, y también tiene un rollo muy dark academia juvenil en ese sentido, porque intenta ir de tapadillo a clases con todos los chicos que estudian medicina y leer mucho y aprender mucho, y te habla de los dibujos de anatomía que hacen en sus cuadernos de intelectuales y todas esas cosas. Entonces a mí eso pues me ha gustado mucho. Entre tanto y tanto empieza a haber unos asesinatos, parece ser que hay un asesino en serie y ellos se meten a investigarlo porque son los forenses más listos del lugar y creen que sin ellos nadie va a poder resolverlo. Esto está un poco pillado por los pelos también, pero al final me pareció muy divertido porque el caso en cuestión claramente es el de Jack el Destripador y usa muchos datos reales metiéndolo en ese mundo de ficción. Punto negativo extra es que el final además es bastante previsible, pero de nuevo vuelvo a incidir en la ambientación, porque aparte del concepto de ambientación global, tiene ambientaciones específicas muy buenas y a mí eso me gusta muchísimo. Es decir, por ejemplo, el final a mí no me encantó de cara a la trama, pero me encantó dónde sucedía, cómo describía, dónde estaban y lo creepy que son todos los escenarios. Una conclusión rápida, creo que es una súper recomendación para público adolescente, les va a flipar, les va a encantar, y a vosotras, público adulto, yo le daría una oportunidad por eso que estoy diciendo, pero pronto os traeré las opiniones del resto de libros de la autora, así que podéis esperar a que os confirme si merece o no merece la pena. Nos acercamos al top porque estamos ya en el número 2 del ranking y aquí tenía que poner una serie de libros que todas conocéis porque hace poco se estrenó la adaptación, que creo que en general ha gustado, a mí me gustó, pero tengo que decir que me gustan bastante más los libros. En este caso no solo es juvenil, sino que nos vamos un poquito ya al middle grade, es decir, todavía para público más. Pero yo adoro este tipo de libros, creo que en middle grade se están haciendo unas cosas súper interesantes, súper divertidas, súper cozy y que merecen mucho la pena leer a cualquier edad. En este caso os estoy hablando de la serie de Enola Holmes, que encima, como extra, pues obviamente está en el mundo de Sherlock Holmes, y yo creo que eso pues siempre ya es un punto por adelantado. Seguro que todas conocéis la serie, seguro que todas conocéis la trama, así que no os cuento mucho, cada libro de estos es un caso distinto que la pequeña hermana de Sherlock Holmes tiene que resolver o quiere resolver, y me parecen muy divertidos, me parece que los casos están muy bien, aun para ser middle grade me parecen suficientemente complejos como para disfrutarlos, y el personaje es muy chulo.
La autora es Nancy Springer. Este que os enseño aquí es el segundo de la serie, que es el caso de la dama zurda, porque el primero lo tengo solo en digital. Y ya os digo que si os apetece darle una oportunidad a algo de middle grade, me parece una de las mejores series que hay ahora mismo traducidas al español. Y llegamos al top de este ranking, vamos a por el número 1, que este sí es una súper recomendación. Me encantó este libro, os lo recomiendo muchísimo y además también se ha convertido en colección. Tengo muchas ganas de seguirla, de leer el resto de libros de la autora. Además, este libro sí que es de todos estos que estoy poniendo en este ranking el más adulto, porque los protagonistas ya no son adolescentes, sino que son casi jóvenes adultos que están con un pie en la universidad. Estoy hablando de Holly Jackson y el título que yo he leído de momento ha sido Asesinato para principiantes. Súper divertido, si os gusta el murder mystery le tenéis que dar una oportunidad. Seguimos a una chica que está preparando como su trabajo de fin de instituto y le gusta mucho el tema de la investigación, entonces ha decidido reabrir por su cuenta un caso que había sucedido en su pueblo donde supuestamente un chico de su instituto había asesinado a su novia. Ella cree que en este caso hay muchas dudas y se mete hasta el fondo a encontrar nuevas pistas, volver a interrogar a los sospechosos y reabrir otra vez el caso para ver qué pudo ir mal en la investigación inicial. Está muy centrado en la investigación de la protagonista, eso me encantó, va siguiendo muy claramente las pistas, sus razonamientos, cómo avanza el caso, está muy centrado en que veamos qué pistas se encuentra, dónde las encuentra, que tengamos claros los sospechosos, los interrogatorios. Me encanta que no se vaya por las ramas y se meta demasiado en cosas más centradas en el mundo juvenil de instituto, nada que ver, no aparece nada de esto, sí que hay una pequeña relación más o menos romántica, pero me parece que está tratada con muy buen gusto, es divertida y no te descentra para nada de lo que es el caso de misterio, que es lo importante en este libro. Me gusta mucho cómo crea la protagonista, creo que es un gran personaje y además tiene eso que me gusta mucho de los libros más juveniles, que es que te apetece crecer con ella. Tengo muchas ganas de seguir leyendo estos libros, no solo para encontrarme nuevos misterios que ya he visto que la autora los hace muy bien, sino también para ir viendo crecer a esta protagonista que ya sabemos que en el siguiente libro pues irá a la universidad, quizás sale de ese pueblo y va tocando nuevas cosas. El siguiente es Desaparición para expertos y el tercero que ha salido hace poquito es Venganza para víctimas. En este además tiene que ver un podcast de True Crime. Para esto fundamentalmente el ranking para que si os tenéis que quedar con una recomendación de este vídeo no dudéis en elegir esta, la primera, la de Holly Jackson. Los demás me parecen libros muy buenos, sobre todo los de Enola si queréis iros a un poco más middle grade, pero tengo claro cuál es mi favorito. Hasta aquí el vídeo, espero que os hayan gustado estas recomendaciones, dejadme en comentarios si habéis leído alguno, si os gustan, si os gusta leer un poquito más de misterio juvenil y qué os gusta más de él, si os apetece que os traiga más recomendaciones de esta y si todavía no habéis probado a leer un misterio un poco más juvenil, no os lo perdáis de verdad, si os gusta el murder mystery creo que podéis disfrutarlo igualmente muchísimo, sobre todo estos primeros títulos del ranking. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero veros en próximos vídeos, ¡chao!